Disney, al ser un estudio tan longevo, ha pasado por distintas etapas a lo largo del tiempo, contando con su edad dorada, de plata, el Renacimiento y la época oscura, teniendo solo en común su constancia en calidad, ya sea en mejor o peor manera. Sin embargo, durante el nuevo milenio ocurrió una serie de acontecimientos que hicieron que todas las películas estrenadas por ese tiempo sufrieran ciertos altibajos en la calidad, lo cual por una parte nos dejó con ciertas obras incomprendidas, mientras que por el otro nos dejó cosas muy raras que hasta el día de hoy seguimos sin comprender. Pero al final, todo esto surge del intento de experimentar cambiando lo que ya se tenía establecido. Es así como aquí en El Faro Fundido analizaremos la década del 2000, o mejor conocida como la etapa experimental de Disney. Pero antes de continuar, te recuerdo que puedes suscribirte e ir pensando cuál es tu película favorita de este estudio durante ese tiempo. Toda generación, época o década es normal que tenga producciones con mucha menos calidad que otras, y sin lugar a duda la peor película de Disney durante los 2000 se la lleva Vacas Vaqueras. La película nos cuenta la historia de tres vacas que intentan atrapar a un ladrón de ganado conocido como Alamed Slim, el cual se encarga de robar todas las reses de los ranchos para así dejarlos en la bancarrota y después comprar los terrenos. Al final este villano será derrotado por nuestras tres protagonistas, las cuales cobrarán la recompensa por su cabeza, conservando así su hogar y formando una nueva familia. Realmente no entiendo por qué esta película fue llevada a la pantalla grande, ya que con la calidad que tiene hubiera sido una mejor opción relevarla al formato casero, debido a que claramente no solo flaquea en la historia, sino también en la animación y el apartado artístico, al ser un retroceso considerable durante ese tiempo donde ya existían precedentes de lo que se podía llegar a lograr con la animación por computadora. Sin embargo, algo que sí se debe recalcar es el doblaje de Alamed Slim en español latino por parte de Jaime López, específicamente en su canción, la cual no puedo pronunciar, pero que ejemplifica el gran trabajo que hizo, ya que esa melodía fue usada como base en muchas otras versiones del mundo porque los demás actores no podían llegar a la calidad que se alcanzó en la versión para Latinoamérica. Es muy raro que exista un lugar para la producción más extraña, sin embargo esta década se distinguió por ser diferente, de modo que la película más inusual de Disney hasta el día de hoy es Chicken Little. Realmente al mirar este filme me doy cuenta de que es la más distante no solo de sus películas contemporáneas, sino de todo el universo que ha creado Disney a lo largo de los años, ya que en realidad parece más una producción de DreamWorks u otros estudios que por esos años intentaban darse a destacar mediante la extravagancia que no tenía el estudio del ratón, lo cual narrativamente termina sintiéndose como un extraño intento de replicar lo que hizo Shrek en su tiempo. Aún así no me atrevería a decir que es pésima, pero al no tener pies ni cabeza la historia, pues solo termina siendo un producto muy extraño, que nos cuenta cómo un pollito quiere advertir a su pueblo sobre una invasión alienígena, y al mismo tiempo cumplir las expectativas de su acomplejado padre, repleto con chistes y personajes incómodos. Vamos, inclusive ellos mismos se burlan de la poca coherencia en su historia mediante una parodia sobre cómo funciona Hollywood. Además que realmente el doblaje no ha envejecido de la mejor manera con tantas libertades que se tomaron en su momento. Escoger la mejor película de esta generación es algo muy complicado, debido a la extraña calidad que tuvieron las producciones en ese tiempo y los muchos errores de publicidad que limitaron la recepción durante sus estrenos. Por lo tanto, aquí puede empezar un poco de polémica al establecer cuál es la mejor producción de esta década experimental, ya que no podemos tomar en cuenta solo la calidad de la película, sino también el factor recepción del público por esos tiempos tan turbios para el estudio. Tomando en cuenta esto, podemos dejar descartadas a las que posiblemente tendrían este lugar por su potencial descubierto futuro y dárselo a la conocidísima Lilo y Stitch. Esta película realmente sigue siendo de las más enternecedoras, ya que no ha envejecido ni un poco, además de permanecer con su misma valoración desde su estreno hasta la actualidad, considerándose como uno de los pocos aciertos del estudio a nivel monetario por esos años. Y aunque claramente es la típica fórmula Disney, el contexto me sigue pareciendo de lo más creativo hasta el día de hoy, poniéndonos bajo el supuesto de qué pasaría si un monstruo alienígena aterrizara en Hawái, contando con las garantías de la animación, diseño de personajes, comedia, arte, una moraleja bonita aunque predecible y una banda sonora que no deja de ser recordada hasta el día de hoy. Si se pudiera definir esta década en una palabra que no sea extraña, sería regular,
debido a que la mayoría de estas películas no contaron con la calidad esperada en comparación de todas sus predecesoras. Comencemos con la que en definitiva es la película más meh de toda esta década, siendo Bolt. Película que nos cuenta la historia de un perro el cual descubre que todo lo que ocurre en su vida no es real, sino un mero programa de televisión. Algo así como un Truman Show, pero de Disney. Una historia que no te lleva a nada nuevo, con personajes genéricos y un diseño aburrido, demostrando cómo la animación por computadora no es solo de verse realista, sino existe una historia que respalde todo lo anterior. A esta película la sucede La familia del futuro, la cual me sorprende qué bien la ha tratado el tiempo a nivel de recepción del público, ya que realmente sigue siendo una historia muy querida por las personas que crecieron con ese filme. Sin embargo, el apartado visual, estructura de la historia, desarrollo de personajes y música, pues hacen ver lo que realmente fue esta película en su tiempo. Para terminar este aspecto de películas regulares, quiero mostrar dos, las cuales ni el tiempo ni los fans han sabido rescatar, a pesar de tener aspectos demasiado considerables para los estándares actuales y de esos tiempos. Una de las producciones que hablo es La princesa y el sapo, película la cual realmente no es considerada dentro de esta era por los expertos, sino más bien como el inicio de la nueva etapa de Disney, a pesar de seguir situada dentro de los 2000. Sin embargo, la menciono ya que en realidad todas las películas actuales de Disney siguen una ruta en específico a partir de Enredados, no de la historia de Tiana, además de tener muchas cosas fuera de lugar como el retroceso tecnológico de la animación e intentar traer de vuelta a la fama a las princesas de Disney, lo cual no sucedería hasta poco tiempo después. Pero aún así teniendo puntos muy importantes como lo es la música y uno de los villanos más infravalorados de la historia de Disney. Por el otro lado tenemos a Tierra de Osos, película la cual arriesga muy poco en innovación, yéndose a lo seguro con una historia predecible la cual se mueve mediante canciones a lo largo de la película, al más estilo de Disney. Sin embargo, un aspecto que se debe recalcar y me molestó mucho que no es valorado hasta el día de hoy es el arte y la animación que tiene la película. En serio que la representación artística de las creencias de los nativos americanos deslumbra con cada fotograma al hacerte sentir esa conexión que alcanzaban esas culturas con la naturaleza y los animales, al demostrar un respeto y aspiración hacia todo lo que los rodeaba. Pero en lugar de eso preferimos recordar solo las canciones. Las demás eras de Disney siguen una tendencia que suele variar muy poco, o van de bajada o van de subida en calidad, pero al final siempre terminan siendo constantes, por lo que esta era resalta al tener muchos altibajos debido al atrevimiento de experimentar en distintas ocasiones. Y no quiero que se malentienda el concepto de experimentación, debido a que es muy probable que encuentren ejemplos antes del estreno de las películas siguientes. Sin embargo, recordemos que es Disney, una empresa que cuando encuentra la ruta para ganar dinero, no la suelta en mucho tiempo. Comencemos cronológicamente con Fantasía 2000, siendo la secuela de Fantasía 60 años después, siguiendo el mismo formato de combinar música instrumental, ejemplificándola visualmente con animación e innovando durante esos tiempos con el tosco CGI, siendo la primera película de Disney en usar esta técnica, aunque fuese solo en partes específicas combinadas con animación tradicional, pero estando a la par de los estudios Pixar, los cuales fueron los primeros en realizar un gran éxito con esta técnica. Seguimos en el aspecto de innovación en la animación con la película del 2000, la cual estoy seguro de que les desbloqueará muchos recuerdos. Dinosaurio fue una película que nos cuenta la historia de Aladar, un macho separado de su especie el cual tiene que guiar a su manada para llevarlos a un lugar seguro después de que su hogar fuera destruido. Claramente es una historia genérica, sin embargo su producción fue un avance tecnológico importante al combinar la animación por computadora en los personajes, mientras que los fondos son paisajes reales grabados en el Parque Nacional Canaima situado en Venezuela, aunque tristemente ese tipo de animación no terminaría de cuajar en el canon de Disney hasta una década después. Llegamos ahora con las favoritas del público que fracasaron en la taquilla, pero por las cuales esta década fue rescatada de la memoria de todos los que crecimos en los 2000.
Comenzamos con la aventura de Kuzco, titulada Las locuras del emperador, película que el tiempo ha tratado con una grandeza al nivel que su recaudación durante su estreno nunca representará lo que significa hoy en día a nivel argumental, no tanto por el contenido, ya que solo es la historia del rey que se da el baño de pueblo. Sin embargo, la estructura en la cual fue construida quebró todos los esquemas de Disney para esos tiempos, mostrando cómo se hace un buen rompimiento de la cuarta pared, ejemplificando la gran libertad que se le otorgó al equipo de producción, teniendo más de un personaje, frase o broma entrañable. La siguiente producción que logró romper los paradigmas que tenía establecido Disney fue una historia que actualmente el público la tiene en un pedestal muy alto, ya que fue una película la cual se atrevió a no seguir el patrón que tenía el estudio del ratón, con muchas canciones que mueven a la trama. Aparte de enfocarse en tener una historia más subida de tono, presentando muertes un poco explícitas para lo que estábamos acostumbrados, con personajes completos y mejor desarrollo. Por desgracia, esta película tuvo la mala suerte de haber sido estrenada junto a otras producciones que la dejaron opacada sin ninguna oportunidad de destacar durante su lanzamiento, pero que actualmente se ha sabido establecer gracias a los fans y al formato casero. Continuando con las películas que fracasaron durante su estreno, pero que ahora son obras de culto para los fans de la animación, aparece El Planeta del Tesoro, de la cual no voy a indagar mucho, ya que ¿quién no se deslumbra actualmente con las aventuras espaciales de Jim y el Capitán Silver? Haciendo un intento extraño pero admirable, intercalando la animación por computadora no solo en los fondos, sino también en ciertos personajes. Y aunque esta producción volvió al uso de las canciones, supo no abusar de este recurso, dejando una gran banda sonora por detrás. Creo que la mayoría de personas de mediados de los 90 hacia adelante, e inclusive un poco más, van a recordar estas películas con mucho cariño por formar parte de sus recuerdos más queridos de su infancia. Y realmente no es que sean malas películas la mayoría de ellas, simplemente son producciones que por desgracia fueron estrenadas en la década donde más de un estudio comenzó a despegar de manera desproporcionada. Pero al final lo que se debe recalcar de esta malévola empresa es el valor por experimentar, ya que últimamente esta cualidad se ha perdido y en un mundo tan explotable como el cine, pues entendemos que es un gran desperdicio de creatividad e innovación. Esto es todo de mi parte, te recuerdo que puedes suscribirte, dejar un like y si gustas un comentario, ya que me interesa mucho saber cuál es tu película favorita de esta época, solo recordándote que esto es El Faro Fundido.